ahí está la clase, bueno, esta es la clase número 3 de lingüística, en realidad introducción a los estudios del lenguaje, más parecido a lingüística. Retomamos el texto entonces en la página 10, donde empieza el título La comunicación animal, el lenguaje de las abejas. ¿Vos alcanzaste a leer lo anterior? Bueno, en lo anterior, así hacemos una revisión rápida. Este material es un material muy simple que usamos para empezar a hablar de las nociones principales de la asignatura, que tiene como objeto de estudio el lenguaje. En el seminario de los miércoles, nuestro objeto de estudio es la literatura. ¿Qué es la literatura? En esta asignatura, que es Introducción a los Estudios del Lenguaje, tenemos como punto central de objeto de estudio el lenguaje en sí. Así que los miércoles vamos a hablar de literatura y los viernes vamos a hablar de lenguaje. Y vamos a hablar de las teorías y de las ciencias que se encargan del estudio del lenguaje. Yo les contaba a las chicas que vamos a ver a Saussure, el estructuralismo, que vamos a ver a Jacobson con las funciones del lenguaje, que vamos a ver a Chomsky con la teoría generativista o ignatista del lenguaje, y que vamos a ver a Peirce, que retoma el análisis de los signos que empieza Saussure, que son los autores más importantes, que vamos a ver. De todos los que hay, vamos a ver eso. Y vamos a tratar de llegar a Austin con pragmática, el lenguaje en uso, y algo de comunicación. Eso es lo que vamos a trabajar a lo largo de todo el año. Las diferentes teorías lingüísticas que se encargaron de estudiar el lenguaje. Y empezamos con este material que empieza acá, ahí lo tenés completo, que empieza acá, y fíjate que la primera parte dice facultad del lenguaje, y dice, para pasar la carátula y el índice, y anda a la página 3, que está numerada abajo, y dice Homo loquens, o loquens, que vendría a ser el hombre que habla, y empezamos a ver cuáles son las características del hombre que lo hacen diferente a otro animal y que tienen que ver con la capacidad de hablar, es decir, de aprender una lengua y de razonar y construir y representar el mundo a partir de una lengua. Leímos eso, después leímos las propiedades del lenguaje humano, que es el punto 1.2, que está en la página 4, y hablamos sobre el cuadrito que está en la página 5, que dice propiedades del lenguaje humano, propiedades de la señal y propiedades del proceso, y que está explicado punto por punto en cada uno de los ítems. Canal vocal auditivo, después hablamos de la transmisión irradiada, después hablamos de la evanescencia, del carácter discreto, de la semanticidad, de la arbitrariedad, que lo vamos a ampliar en cada uno de los autores que te mencioné. Esto es un pantallazo general. Y después hablamos de la dualidad de estructuración, de la productividad, de la especialización, del desplazamiento, de la intercambiabilidad de los roles, retroalimentación, transmisión cultural, que si no me equivoco es el último, y hicimos algunas menciones a los niños salvajes, que hay dos películas basadas en hechos reales, de qué pasa cuando un ser humano, cuando nace, es aislado del medio social y crece en otro medio, que no es el social. Cómo se comunica o cómo no se comunica. Y ahí hablamos de la lengua como algo que se aprende y se adquiere en el medio social. Y hasta ahí habíamos llegado. Y ahora página 10, 1.3, la comunicación animal. El lenguaje de las abejas, para empezar de ahí. Yo lo que hago, esa fotocopia te la dejo y para que te la lleves, y lo anterior lo puedas leer tranquila. Bien. Comunicación animal, entonces, del lenguaje de las abejas. ¿Quiere leer alguna de ustedes dos o quieren que lea yo? Mira, me miró como diciendo, lee vos. Bueno, yo como que me siento atada a la silla, pero para grabar no me puedo mover. Bien, leemos. Son muchos los especialistas que consideran que el lenguaje es capacidad que marca la diferencia específica de los humanos con respecto a otros seres vivos, la que nos distingue de otros animales. Ustedes habrán escuchado muchas veces o habrán visto que una de las maneras de enseñar, por
por ejemplo, a los chicos más chiquitos, la diferencia más grande que hay entre el hombre y el resto de los animales es que nosotros podemos hablar y el resto de los animales no. Bien. Parece, sin embargo, que los animales de la misma especie son capaces de intercambiar información entre sí. Nosotros cuando hablamos, que es lo que decíamos el miércoles, expresamos absolutamente todo el mundo que construimos. Dijimos que el mundo solo existía en relación a lo que nosotros podíamos mencionar, pensar e imaginar. Y todo eso se transformaba en lenguaje. ¿Y cuál es la función principal del lenguaje para nosotros? La que ustedes crean. Muy bien, la comunicación. Representar el mundo para comunicarnos con nosotros. Nosotros tenemos una intención que es comunicarnos. Por eso el lenguaje se transforma en una herramienta o un medio de creación muchas veces, pero es para comunicar. Muchos estudios se hicieron con respecto a que los animales, otro tipo de animales, también se comunican e intercambian información entre sí. Ahora, la pregunta de las ciencias del lenguaje: ¿existe un lenguaje animal aparte del lenguaje humano? Y ahí radicaron algunas investigaciones y este punto habla sobre una investigación particular que se hizo con la comunidad de las abejas. Parece, sin embargo, que los animales de la misma especie son capaces de intercambiar información entre sí. ¿Hasta qué punto son comparables el lenguaje humano y los sistemas de comunicación animal? Evidentemente, los animales también se comunican entre sí. Alguna información entre ellos se intercambian, entre miradas, entre gestos, entre el sonido de un ladrido, la pelea de perros, por ejemplo. Una lucha de poder y de posiciones. Gianni iba a contar lo de las abejas, le iba a preguntar al padre, dijo: mi papá es apicultor, le voy a preguntar qué observa él de las abejas en cuanto a un sistema de comunicación. Cuando viene se lo vamos a preguntar. Bien, pregunta que se hace el texto y que en realidad es tomada de las investigaciones que se han hecho en observaciones sobre animales. ¿Hasta qué punto son comparables el lenguaje humano con los sistemas de comunicación animal? Son esencialmente idénticos. Son idénticos el lenguaje humano y el sistema de comunicación, por ejemplo, que puede llegar a tener animales como los domésticos, que son los que nosotros más conocemos. Ustedes ven quiero decir algo idéntico, ven semejanzas entre la comunicación que nosotros tenemos entre nosotros en una casa. ¿Se comunican todos los miembros de la familia humana? ¿Se comunican nuestras mascotas de la misma manera? No. Entonces, ¿son esencialmente idénticos? No. ¿Son radicalmente diferentes? Sí. La diferencia es simplemente de grado, o sea que hay una diferencia superficial. Depende de los animales, algunos poseen lenguaje, otros no. Esos son algunos puntos para ir pensando la reflexión entre el lenguaje humano y el lenguaje animal. Para poder dar una respuesta adecuada a la pregunta anterior, es necesario entender cuáles son las propiedades de los sistemas por los que las especies animales intercambian información y comparar los rasgos de estos mecanismos con el lenguaje humano. ¿Qué han hecho los investigadores y científicos, lingüistas, encargados de observar los sistemas de comunicación animal para hacer una comparación con el lenguaje humano? Han observado a los animales durante mucho tiempo en sus propios ámbitos y comunidades, sus conductas y sus formas de darse a entender, para ver si podemos hablar de lenguaje humano o si hablamos de un sistema de comunicación entre animales que les permiten satisfacer ciertas necesidades. Ahí radicó en sí la investigación durante mucho tiempo de muchos grupos de lingüistas y de investigadores para poder observar cuáles son esas especificidades que tiene el lenguaje humano y a ver si aparecen en otras comunicaciones de otras especies animales. ¿Escucharon alguna vez ustedes hablar de estos experimentos? Por ejemplo, observar cómo se comunican los chimpancés. Ahí están, los chimpancés, que son los más observados
Yo iba a decir eso, también el aspecto físico, ni hablar que somos mamíferos, así que eso también nos identifica, pero sí, las conductas son muy similares. Exacto. Pero ahora la diferencia más grande radica, porque vos dijiste un montón de cosas que son re interesantes. Amamanta, no tiene lupa, le saca piojos, lo acomoda, pero en sí la representación, la construcción que hacen del mundo que los rodea, sí difiere de nosotros. Y ahí está el punto de lo que analiza una teoría lingüística. ¿Qué los hace radicalmente diferente a nosotros? Por ejemplo, arte chimpancé. ¿Conocemos arte chimpancé? Ahí está la música generada por el chimpancé que no sea estimulada por un experimento en el que se adiestra. Literatura, sistema de escritura, ahí está lo que es radicalmente y esencialmente diferente a nosotros. Por ejemplo, ningún animal tiene un sistema de escritura. El sistema de escritura, que es la racionalización y la simbolización del pensamiento, solo la ha logrado el lenguaje humano. Entonces, sigue hasta acá, ¿vamos bien? Bien, seguimos. ¿Hay alguna que? Sí, totalmente, porque aprenden por imitación. Sí. Está perfecto, porque en realidad los niños también aprenden por imitación y no saben qué trazan hasta que aprenden a leer y a escribir. Cuando aprenden a leer y a escribir, ahí pueden empezar a concretizar las ideas. Y después, a medida que el niño va creciendo y el proceso de desarrollo va siendo cada vez más complejo, eso que es concreto, por ejemplo, dibujo una casa, dibujan concretamente una casa. Pero cuando el pensamiento se vuelve más abstracto, esa casa se llena de detalles. ¿Qué es lo que...? Exacto. Pero a medida que el pensamiento del niño y a medida que el niño se desarrolla en el sistema educativo, ese pensamiento concreto de la casa del colito exacto. Eso tiene que ver con una posibilidad de construir ya un símbolo, una imagen mental con una representación gráfica. Eso ya es más abstracto. Y a medida que van pasando los años y va aumentando sus capacidades y habilidades en el sistema educativo, va trayendo ideas. Puede hablar de la casa sin necesidad de verla, por eso podemos diseñar también, que tiene que ver con abstraer, que tiene que ver con imaginar una idea y hacerla concreta a través de gráficos o símbolos. Ese inicio, que es el aprender el trazo o el trazo inicial del niño, lo aprenden a hacer los animales. El problema es qué pasa si a lo largo del tiempo el pensamiento concreto del trazo puede empezar a tener un significado o no. Y es lo que no puede llegar a tener. Es lo que nunca tiene. A lo mejor, imaginamos, podemos hipotetizar, un chimpancé niño pequeño aprende el trazo, pero tal vez muere muchísimos años después haciendo el mismo trazo. O sea, aprendió a imitar una conducta, pero no puede razonar la conducta. Igual se adapta exacto. Ay, no sé. Había... Sí, que se colgaba. A mí una mujer que tenía que se colgaba una hora. Lo bañaba todo, tenía mañana. Parecía un bebé. Cuando tenemos una mascota, el perro, pues decís, bueno, pero el perro comprende, porque si ves cómo aprende a orinar afuera, sí, pero ¿por qué? Porque
estímulo-respuesta. Orino adentro, me gritan. Orino afuera y me felicitan, orino afuera. Pero, y después hay un sistema que tiene que ver con lo social. No sé si ustedes a lo mejor recuerdan de la asignatura de psicología, que hay normas sociales que se van incorporando y que el ser humano va incorporando y que, por ejemplo, andar desnudos. Al principio el bebé adentro de la casa puede llegar a estar desnudo, pero después va generando sistemas, te da vergüenza salir a la calle desnudo. Bien, va incorporando normas que son sociales. Entonces va reconociendo límites que las normas sociales y culturales te van imponiendo. No puedo andar desnudo por la calle, es el tema de vergüenza. Entonces la sociedad misma autorregula la conducta. La conducta se regula por normas sociales que muchas veces no están dichas, siempre están adquiridas. Bueno, ¿hasta qué punto un animal doméstico, para no pensar en algo más complejo, adquiere esas normas sociales? No las tiene, no son necesarias para la supervivencia de la especie. Sí son necesarias para la supervivencia emocional, psíquica y física de nuestra especie. Esa capacidad de interpretar e incorporar normas la tenemos nosotros porque tenemos la capacidad de simbolizar, que es lo que nos permite construir el lenguaje, el sistema de símbolos. Exacto, hablamos en la primera clase del loro. El loro puede hablar porque tiene el aparato físico, tiene lengua también, tiene paladar, y yo tengo un problema de maxilar y por eso me gusta. Exacto. Entonces puede pronunciar las palabras, porque fonéticamente repite lo que le estamos diciendo, pero no tiene la capacidad de poder interpretar lo que está diciendo. No sabe si te está diciendo tonto, porque le enseñaste a decir tonto, no puede saber que tonto en una conversación puede ser un adjetivo cariñoso o en otra conversación puede ser un insulto. Pues no tiene la capacidad de denotar y connotar, de darle un sentido implícito a la palabra. Eso viene de la capacidad de razonamiento y de construcción simbólica propia del ser humano. Un amigo tiene un loro grande que habla. ¿Un loro grande? Cada vez que llega del abuelo, le dice, hola, rana. Y yo lo miro. Claro. Y cada vez que llega ella, le dice, hola, rana. La mina, cuando no está ella, pero piensen ustedes en esto. Lo que hace esencialmente la diferencia entre un sistema de comunicación animal y el sistema de comunicación humano es que nosotros somos capaces de crear nuevas realidades, porque somos capaces de crear nuevas expresiones para expresar nuevas emociones. Por ejemplo, ningún sistema de comunicación animal puede crear nuevas realidades. Lo hablábamos vuelvo a la publicidad del Megán de hace 20 años atrás. Sale esta publicidad y la agencia crea una palabra para expresar la sensación que daba este auto nuevo, Menebays. Me acuerdo de esa palabra, pero realmente me quedó muy grabada. ¿Saben qué quiero? Ahí. Dice, la diferencia entre este auto y todos los otros autos que se crearon es la sensación de Menebays. Entonces, crean un neologismo para hablar y vender este nuevo producto, que te venden una nueva sensación. Ningún sistema de comunicación animal puede crear un nuevo término para una nueva emoción que no existía antes. Eso que es generar un neologismo, que yo contaba la anécdota de la amiga de mi grupo que inventa palabras, dice, no sé cómo expresarte lo que siento y que inventa una palabra. Entonces, esta capacidad de recrear el mundo de manera diferente a través del lenguaje la tenemos solo los seres humanos, que le damos a una palabra un sentido literal y un sentido no literal, de connota y denota. Y ahí hay dos palabras que nos van a acompañar, las van a acompañar a ustedes en toda la carrera, que es connotar y denotar, porque la literatura tiene la capacidad de decir y querer decir.
y decir mucho más de lo que está literalmente escrito. Esas lecturas entre líneas, lo implícito, el uso de las figuras retóricas que vamos a ver en teoría literaria, que tienen que ver justamente con eso, con recrear de manera diferente a lo que la palabra puede llegar a expresar. Eso no lo puede hacer un elefante. Por más que nosotros digamos que vemos a nuestro perro y que parece un ser humano, nunca va a poder crear una realidad, un mundo diferente. Y fíjense que cuando se hacen películas sobre animales, que me encantan, por ejemplo... La que le hicieron el gato nuevo porque lo murió y pero ese es un hecho real. Sí, ese es un hecho real. Pero bueno, ese es... Los animales... No, sentimientos no digo que no tengan, no tienen la capacidad de expresarlo y de crear nuevos sentimientos o crear nuevas maneras de representar el mundo, pero sí adquieren hábitos, como todo animal que somos nosotros. ¿Vieron la expresión somos animales no seres de hábitos? Nosotros nos habituamos igual que cualquier otro animal, eso sí lo compartimos. El hábito, el hábito de acompañarlo y esperarlo, esa costumbre, no la pierde, pero no tiene tal vez la capacidad de interpretar que no va a volver porque se murió. Eso lo podemos interpretar nosotros. Pero vieron las películas por mascotas, está Mascota 1, Mascota 2, son estas películas animadas para niños. En realidad lo que se hace con las películas es darle a los animales los rasgos de persona. Y los rasgos de persona, el rasgo de persona que no falta en ninguna película, ¿cuál es? El habla. El rasgo de persona que no falta en ninguna película donde hay animales como protagonistas es el habla. Todos hablan. Ahí está, eso es sumamente interesante para analizar. Bien, continúa el material. Probablemente uno de los ejemplos mejores conocidos de intercambio de información en el reino animal es el de la comunicación entre las abejas. Es una de las investigaciones más famosas, no quiere decir que sea la única. Fue el zoólogo austríaco Karl Gottfried quien identificó el mecanismo básico. Descubrió que la abeja exploradora informa a sus congéneres sobre la localización de una fuente de alimento por medio de patrones rítmicos sistemáticos, a base de desplazamientos en círculos y movimientos vibratorios del abdomen, en lo que se conoce visualmente como la danza de las abejas. En la observación del comportamiento de las abejas vio que una abeja se aleja de la colmena y vuelve. Y cuando vuelve hace lo que se denomina la danza. Movimientos en 8 que indican la distancia y movimientos en sí de lo que dice acá, del abdomen para decir a cuánta distancia y en qué dirección. Movidas por una necesidad. ¿Dónde está el alimento? Es la necesidad primordial del mundo animal, la subsistencia, sobrevivir. Nosotros hacemos mucho más que sobrevivir porque hacemos mucho más que comer, reproducirnos y morir. Vieron que cuando justo estoy con mi hija en el ciclo vital de los seres vivos y tenía que estudiar, yo digo, ¿qué hacen los seres vivos, hija? Nacen, entonces se reproducen y mueren. Claro, sí, una planta simple, nace, crece, se reproduce en un animal, pero los seres humanos hacemos mucho más que nacer, crecer, reproducirnos y morir. En el medio suceden muchas otras cuestiones que nosotros hacemos. Nosotros no solo sobrevivimos, sino que vivimos, exploramos, experimentamos, creamos. Muy bien. Bien, este zoólogo identifica este movimiento en cuanto a las abejas y se da cuenta que con la cantidad de círculos y la cantidad de oscilaciones, todas las abejas se mueven en la misma dirección y van a la misma distancia. Es la manera de comunicar dónde está el alimento. Hasta ahí va la explicación de la fotocopia. Continuamos. ¿Alguna duda?
Von Fritsch demostró además que la capacidad de transmitir este tipo de información está sostenida por un complejo sistema de orientación sensible a la luz ultravioleta y a la luz polarizada, que permite a las abejas realizar cálculos muy precisos sobre la localización de su fuente de alimento en relación con la posición del sol. Coordenadas geográficas. Cuando una abeja exploradora ha encontrado una fuente de alimento y regresa a su colmena, ejecuta sistemáticamente una danza que se adscribe básicamente a una de estas dos clases, danza de círculos y danza de cola. En la danza de círculo, que está el dibujito ahí al costado, en las imágenes, la abeja exploradora realiza un movimiento circular complejo, cambia de dirección y realiza otro movimiento circular complejo y así sucesivamente. El resto de las abejas siguen a la abeja exploradora en sus desplazamientos por el panal. La danza es como dibujar un mapa en el aire, lo que hace la abeja. Exacto. La danza en círculo se emplea cuando la fuente de alimentación se encuentra a poca distancia de la colmena, menos de 50 metros. La intensidad y la duración de la danza indican la calidad, pero no la dirección de la fuente de alimento. La danza solo constituye una invitación a buscarla en el entorno cercano. Es el olor del néctar que transporta a la exploradora lo que permite a las demás hallar el lugar, porque lo buscan por olfato como los perros entrenados. En la danza de la cola, la abeja exploradora describe dos semicírculos enlazando por un tramo recto central. La parte más importante de dicho movimiento es precisamente ese tramo recto central, en el que la abeja realiza además movimientos vibratorios rápidos con la cola y el abdomen. Von Fritsch descubrió que la orientación de dicho tramo y la amplitud de los movimientos vibratorios indican respectivamente la dirección de la fuente de alimento y la distancia a la que dicha fuente se encuentra. La amplitud de los movimientos está en relación directa con respecto a la distancia. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de la amplitud de onda en el sonido? Por eso escuchamos un sonido más fuerte o más despacio, más intenso, más suave, porque tiene que ver con la amplitud de la onda y la frecuencia. La onda, un sonidista observa el sonido de esta manera, sobre una línea recta. Los agudos, los graves, de la línea del medio, que vendrían a ser los medios en el sonido. ¿Vieron que los parlantes dicen medio, grave, agudo? Cuando van a ecualizar el sonido, le dan... Bueno, en física, sí. Seguramente lo vieron. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Te estábamos esperando para que nos cuentes lo de las abejas. No, estábamos volviendo un poco a la onda del sonido de la clase pasada. Esa amplitud, el movimiento de la onda hacia arriba o hacia abajo, y si es muy agudo o muy grave, se llama amplitud. Y si hay mucha cantidad, se llama frecuencia. Por ahí tiene la frecuencia modulada de la radio. Depende del dibujo de la onda. Pero a mayor cantidad de ondas, es un sonido con mayor frecuencia en menor tiempo de duración. A menor cantidad de ondas es un sonido de poca frecuencia en un tiempo de medición. Se miden por milisegundos las ondas en el sonido. Y ahí el que estudia específicamente el sonido, estudia las ondas en un determinado recorte de tiempo para poder determinar qué tipo de sonido. Por ejemplo, uno dice, hay que acomodar el sonido de la trompeta, dice un sonidista, están tocando una trompeta. No es tan simple como mover palanquitas hasta que salga un sonido de trompeta. En realidad es trabajar con una onda, una frecuencia de sonido, que si no puedo acomodarla en la amplitud y la longitud en el tiempo, la trompeta o suena como un clarinete o suena como un saxo, pero no suena como una trompeta. Esa imagen del sonido que nosotros tenemos de trompeta va de la mano de un trabajo sobre la onda.
que se hace en la frecuencia y en la amplitud de ese sonido, que es lo que nosotros captamos a través del medio físico, que es el aire. Y habíamos dicho que sin aire no hay sonido, porque la única manera de propagación del sonido es en el aire. Bueno, volviendo a eso, lo mismo hace la abeja. El dibujo de la amplitud, con la amplitud marca una distancia. En sí son fenómenos físicos. El de la abeja también. ¿Y qué te dijo tu papá? ¿Pudiste hablar? Sí, le pregunté, me dijo que sí, y me estaba explicando, me explicó lo del alimento, que la abeja va y recorre, o sea, primero, como que con el, la colmena está acá, recorre con una amplitud, no, recorre cierta amplitud y si no encuentra se va mucho más lejos. Y de cierta forma tiene que lograr comunicar, volver a donde estaba, avisarle al resto dónde está el alimento. Entonces dijo como que va también en el recorrido, va dejando como rastros para saber también por dónde va y viene, pero que sí. Pero él decía, son tan organizadas que incluso hasta adentro de la misma colmena está la obrera, está la que busca alimento, está la que se encarga de hacer las casillas, las casillitas, o sea, entre ellas. ¿Cómo se llama? ¿Te dijo cómo se llaman esas casillitas? No, porque yo no me acuerdo tampoco. Que conforman el panal. Sí, yo en mi casa tengo las veo, las toco todo porque mi papá estuvo sacando miel hasta hace, bueno, 15 días me atrasó un poco la cosecha, se estuvo hasta ahora. Pero sí, que él dice que sí, porque si no, no hay forma. Incluso hasta cuando te pican, dijo. Yo le dije, ¿cómo cuando te pican? Sí, cuando una te pica, la otra no va y te va a picar en el mismo lugar porque sabe que una anterior ya te picó ahí. Entonces hasta en ese sentido son la manera en que se comunican. Y bueno, y hablábamos acá en el material, dice la exploradora, no todas salen. No. Por eso, y él me decía, porque se llaman las más jóvenes, por ahí generalmente las más jóvenes son las que se encargan de salir afuera, de buscar, de hacer un recorrido, es como que van rotando y te van dando paso. Al mismo tiempo me decía que buscan compañeras o se dan cuenta cuando una colmena está vacía o cuando se quedó sin reina, entonces también se comunican y como que se separan y traen las que estaban sin reina, las llevan a la colmena donde sí hay. Y la reina es más grande. La reina es más grande. Sí, la reina es más grande y la puede, y sí, es cierto. Sí, es el doble de tamaño. Y no hace nada, adentro. Como si mataría. Sí, y trabaja la obrera. Y sale la exploradora. Tienen el sistema de organización está súper estudiado también. Buscan otra. Porque lo que recién te decía, cuando una se queda sin reina, o una colmena, o la otra, igual tiene todas los cajones, y por lo menos no las vamos a buscar en otra reina acá. O se mueren, o van y necesitan sí una reina. bueno, el sistema de las hormigas también. El sistema de las hormigas también tiene la reina y los obreros y salen a buscar comida, solo que salen en fila, la línea, trabajan en comunidad, colaborativamente. Por eso siempre que se habla de trabajo colaborativo y en equipo dentro de las instituciones y las organizaciones se pone el ejemplo de las hormigas, que lo hacen colaborativamente. Cuando hay algo grande, van a trabajar y agarran la llevan. Y inclusive, que el otro día veí un video en una jornada de directores y profesores de educación física, pusieron un video para pasar por una grieta, las hormigas hacen puente colaborativamente y el resto va pasando por arriba y la última es la que se
sacrifica, pero se sacrifica por el bien del grupo, de todas las que pasan, porque la última, la que engancha primero la grieta, no puede saltar sola. Pasan todas, pero no puede saltar sola. Entonces esa es la que se sacrifica. En realidad el video apuntaba a que solo uno no puede alcanzar los objetivos, necesita siempre de los otros. Pero bueno, en el sistema de las hormigas funciona así. Pero decíamos que si bien es un sistema de intercambio de información, lo hacen por una necesidad. Y ahí está la necesidad, que es supervivencia. Viste que vos le preguntás, ¿qué pasa si se quedan sin reinas y no pueden conseguir? Se mueren. En cambio, el ser humano, si muere la madre, muere el padre, pero socialmente otro lo adopta, si es chiquito, puede seguir viviendo y sobreviviendo. Y hablábamos justamente de eso, de que los seres humanos no tenemos el simple sistema de nace, crece, se reproduce y muere de la planta, sino que en el medio nosotros vivimos, creamos, experimentamos. Y la diferencia es fundamental. En todo ese sistema, fíjate que el sistema funciona. ¿Cuántos años hace que tiene colmena tu papá? Bueno, ahora le vas a preguntar si en todos esos años que hace que tiene colmenas, vio alguna vez o identificó alguna creación de la colmena de abejas, de la colmena de abejas, algo que hayan creado que sea insólito y salga de lo normal. Un comportamiento que salga fuera de lo normal. Pregúntale, porque ahí está la diferencia que yo sostengo, que nosotros tenemos la capacidad de crear situaciones diferentes o de la realidad que tenemos tomar decisiones. Me voy de la colmena, como los dibujitos animados. A ver si se... Un comportamiento que haya hecho, bueno, a ver, de todos los años que tengo colmena, vi que las abejas en mi colmena hacen esto, pero no lo hacen en ninguna otra colmena que yo conozca. Una pregunta así, como si él ha visto en su colmena en todos los años algo que haya sido insólito o extraordinario que no hagan en otra colmena. Ejemplo, en Los Urgentes todo el pueblo los domingos va a la plaza del pueblo. En Cruz Alta se desparraban todos en una calle San Martín. Son diferencias entre colmenas, por ejemplo, si le vamos a hablar de colmenas. Bueno, a ver si hay diferencias entre las colmenas de uno y las colmenas de otro, que también tengan colmena. Puedo decir, bueno, las abejas también toman decisiones fuera de lo normal, o culturalmente. No le vamos a preguntar si las colmenas pintaron algún cuadro, porque no. Arte no hace, y a escribir libros tampoco. Que esas son las diferencias que tenemos nosotros. Pero sí, a ver qué nos dice con respecto a eso. Y seguimos investigando. Lo que podés hacer es grabarlo. Hacerle las preguntas y grabar las respuestas. Por audio, lo que nos interesa es el resultado de la investigación. Bien. Entonces, la danza de la cola, y acá hablábamos de la amplitud. La amplitud de los movimientos está en relación directa con respecto a la distancia. Cuanto más cortos sean los movimientos, menor es la distancia y viceversa. A mayor distancia el movimiento es más amplio. La onda de sonido, mientras más amplia, llega más lejos. Por eso se hace un sonido amplificado. Bien, ¿cómo? Amplificame el sonido, o necesito un amplificador porque no me escuchan. Claro, lo que se hace es se amplifica la onda para que llegue más lejos en la distancia y en el tiempo. ¿Y escucharon alguna vez, por ejemplo, si van a una procesión, de esas procesiones que son, o marchas, que son cuadras y cuadras?
Por lo general, si son improvisadas, no escuchás hasta que no llegas cerca. Porque el sonido, la onda del sonido se va desgastando y termina en un momento. Y ahí se corta el sonido. ¿Qué se hace cuando es un super recital, por ejemplo? Donde hay 1000 metros de personas. 1000 metros de una distancia, son 10 cuadras. Exacto. Van poniendo a cierta distancia un parlante donde miren, donde llega la amplitud, a donde muere, y ahí va el que sigue. Pero, claro. Pero vos decís, ¿y el que se para en el lugar donde está terminando el sonido, pero cerca de donde empieza el otro? Para que no te marees, porque en uno termina, o sea que desde que sale el sonido, la amplitud, hasta que llega a vos, recorrió milisegundos, pero existen esos milisegundos de tiempo. No lo escuchamos en el momento exacto en que se produce la enunciación, y lo vamos a ver ahora con esto. No lo escuchamos milisegundos después que están medidos. Esa caja de reproducción no puede reproducir el sonido en el mismo momento en que está saliendo allá, porque si no, esta caja estaría reproduciendo un sonido previo al que está escuchando, que está unos metros más adelante. Entonces, en el sistema de sonido se retrasa. La del medio empieza unos milisegundos después y la otra unos milisegundos después. Y el que está a 1000 metros escucha perfectamente, pero en un tiempo diferido. Es fabuloso el trabajo de la física. Es fabuloso el estudio de la física en cuanto a la amplitud. Y también viene el mismo trabajo de física en cuanto a la amplitud del dibujo que hacen para medir una distancia. La orientación del tramo recto central indica la dirección de la fuente en función del ángulo que forma dicho lugar en relación con la posición del Sol, teniendo en cuenta que ésta está representada siempre por la parte superior del panal sobre el que la abeja exploradora ejecuta su danza. Lo más sorprendente es que, puesto que la posición del Sol cambia constantemente, también la danza de la abeja va modificando su eje de manera equivalente, que es lo extraordinario que contaba ella del relato del padre. Vos decís, hay un sistema de inteligencia totalmente construido en torno a una organización que le permita la supervivencia. Y la reproducción, porque eso es muy importante. La reproducción, supervivencia y reproducción. Ahí sí está, nace, crece, se reproduce y muere. Pero en el medio no crea, como dijiste vos. Los experimentos demuestran que tras contemplar la danza, el resto de las abejas encuentran con extraordinaria precisión la fuente de alimento indicada por la abeja exploradora. No cabe duda, por lo tanto, de que las abejas son capaces de transmitir informaciones bastante precisas acerca de cómo localizar la fuente de alimento. Y continuamos. Las especificidades del lenguaje humano, y acá es donde vamos a ver la diferencia, que lo vuelvo a repetir y lo sintetizo. La diferencia está en que nosotros tenemos la capacidad de crear. Y la abeja siempre va a transmitir la misma información. Si tiene o no tiene la reina, a qué distancia y en qué dirección está la comida y cuáles son los rastros para encontrarla, traerla al panal y generar el sistema de alimento para poder sobrevivir. Que no es poco, es increíble. No, esto lo hacemos. El lenguaje humano tiene un canal vocal. El lenguaje humano, ¿se acuerdan que dijimos? El lenguaje es la capacidad con la que todos nacemos de aprender una lengua. La lengua es la manifestación social del lenguaje. Esto si quieren los apuntes, yo creo que lo tenía, pero lo habíamos puesto. A ver si, para que no se me... Sí. Si quieren yo se los vuelvo a poner acá. La diferencia entre el lenguaje como capacidad, la lengua
de lenguaje, lengua y habla. El principio de año fue hace 2 clases atrás. Principio de año, 2 clases atrás. Es que mi principio de año fue hace un montón. Eso. Y después empezamos a leer este material. Y empezamos a leer esto que estamos leyendo ahora. El lenguaje es la capacidad innata, va a decir Chomsky, en la teoría generativista. Innatamente nacemos con una capacidad de expresarnos, y hablamos de la danza, de la música, del lenguaje matemático, del algebraico, de la pintura, o de la representación simbólica de la lengua. La lengua es el factor social del lenguaje. Hablamos español, inglés, francés, de acuerdo al lugar social donde cada uno, exacto, nace. Y el habla es el acto individual para poder expresar una lengua. Hay gente y tiene que ver con lo fisiológico. Hay gente que no tiene el aparato fisiológico o motriz preparado para hablar y no puede hablar por un problema fisiológico. Pero nosotros tenemos un canal vocal. Si fisiológicamente funciona, el lenguaje humano tiene un canal vocal. En cambio, la danza de las abejas, si el papá de ella fuera ciego, no la vería. No tiene un canal vocal, sino que tiene un canal visual. Lo tenemos que ver. El lenguaje humano, carácter discreto. Vuelvan hacia atrás en el material y se van a encontrar con qué era el carácter discreto. Está en la página, ya les digo. Carácter discreto, página 6. El sistema fonador humano, fónico, de emitir un sonido, puede emitir una gama muy variada de sonidos. Los hablantes interpretamos ese continuo como si estuviera formado por unidades discretas, es decir, por categorías diferentes y diferenciadas entre sí. Por ejemplo, nosotros podemos identificar la diferencia entre p y v, y habíamos hablado de pata y pata. Son sonidos diferentes que nosotros podemos identificar, porque son discretos. Discretos es distintos. Y acá vamos entonces al cuadro otra vez, de la página 13. Entonces, ¿el lenguaje humano es discreto? Sí. ¿El lenguaje de la danza de las abejas? No. Intercambiabilidad. En el lenguaje humano yo hablo y el otro escucha, después el otro escucha y yo puedo llegar a hablar. Se intercambian los roles. En la danza de las abejas, la exploradora danza y el resto lee la amplitud y el movimiento para después ir en busca del alimento. Pero la reina nunca podría cumplir ese rol, por lo tanto no cambian los roles, no hay cambio de roles. Retroalimentación. En el lenguaje humano nosotros le damos una indicación a los niños. ¿Dónde dejaste? Voy a poner un ejemplo muy cotidiano en mi casa. A ver, ¿dónde dejaste el cuaderno? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que me contestes, quiero una pregunta para poder buscar dónde está ese cuaderno. Eso hay una retroalimentación. El otro me dice, búscalo vos, respuesta. Nos retroalimentamos en la comunicación. En la danza de las abejas empieza la exploradora a hacer sus movimientos, pero no tiene ninguna otra de las abejas que sale a buscar y diciéndole, no te entiendo. No entiendo, ¿al norte o al sur? No hay ninguna abeja que en la retroalimentación le diga, a ver, empezá de vuelta. Me perdí. No, eso no sucede, pero sí sucede entre nosotros. O cuando le pedimos a alguien indicaciones de, ¿sabes dónde queda la casa de o el lugar de? Y empiezan a la cuadra para allá en Arteaga, el peor lugar del mundo, para darte indicaciones. Es la diagonal que va para allá y la que cruza para allá. En Arteaga, bueno, imagínate las indicaciones. Una vez alguien me frenó, una vez lo mandé a un lugar donde no lo tenía que mandar, otra
Bueno, eso sucede justamente... Arqueada, sí, pero la disposición geográfica es más compleja. Por las diagonales. Eso sucede justamente en la retroalimentación. Vos tomaste la de vos dijiste, yo no soy de acá. En el sistema animal, o en la danza de las abejas, ninguna de las abejas puede tomar la decisión de hacer una respuesta diferente. Ahí es lo que le tenés que preguntar a mi papá si vio alguna vez. Si vio alguna vez, mientras una danzaba, otra acercarse y chocarla, porque no le va a decir pará, no tiene manitos, pero chocarla o que empiece de vuelta. Porque a veces me perdí, a ver, ¿por dónde? Vamos de vuelta. Eso sucede en el lenguaje humano. Imagínense la abeja que hizo todos los movimientos, la danza se movió para una distancia mayor de 50 metros y tiene que empezar de vuelta para otra, de vuelta para otra, de vuelta para otra. Imagínense si una abeja, digo muchas veces, ahora pienso, profe, ¿me lo explicás otra vez? Tenés 30. Sí. Y por ejemplo, en primer año suele pasar. Profe, ¿me explicás la 2? Sí, te voy a explicar la 2. Profe, ¿cómo es la 2? Explicas la 2. Ay, profe, ¿me decís la 2? Volvés a explicar la 2. Es como hacer bailar a la abeja exploradora un montón de veces. Eso es. Y ahí terminás. Bueno, me explico la última vez que esta función va a ser, si no... Y si no, no come. Bien, esa es la retroalimentación que se da en el lenguaje humano, pero que no sucede en la danza de las abejas. Después, especialización. En el lenguaje, ¿se acuerdan la especialización? También estaba en las características de las páginas anteriores. ¿Lo vas enganchando, Cristina? Bien. Las actividades físicas encaminadas a la producción del lenguaje no desempeñan ninguna otra función biológica más que la de servir como señales. Las ondas sonoras producidas como señales lingüísticas tampoco tienen otra función que la de transmitir los contenidos que a ellas están asociados. Tenemos un sistema físico del habla creado pura y exclusivamente para reproducir el pensamiento, el sonido del habla. Es nuestro paladar con nuestra lengua, con nuestro sistema, el maxilar o para comer sirve también para comer, ¿no? La lengua también genera la saliva. Pero específicamente es lo que nos permite hablar. Esa es la especificidad. Bien. ¿La danza de las abejas tiene algún sistema fisiológico específico para solo danzar? No. Con el mismo cuerpo que danzan realizan todas las otras actividades. Nosotros con la parte que hablamos, pero las otras actividades tenemos otros miembros, como las manos, las piernas, los brazos, los hombros, la columna vertebral, que tienen otras funciones. Desplazamiento, tanto el lenguaje humano como la danza de las abejas se desplazan. Eso sí. Semanticidad. El lenguaje humano, la semanticidad es la capacidad de crear significados distintos. Lo podemos hacer nosotros porque una palabra puede significar una cosa en un contexto y otra en otro contexto, pero la danza, la amplitud y el movimiento significan siempre lo mismo. Arbitrariedad. O sea, la arbitrariedad esto se llama celular porque todos coincidimos socialmente en que este aparato tecnológico que sirve para hablar o conectarse con una red virtual se llama celular. No hay nada natural entre el sonido celular y el aparato celular. Eso es arbitrario. Bien. La danza de las abejas también es arbitraria porque no hay nada natural que relacione una amplitud con una distancia. Se aprende. Así, aprendes a leer un movimiento que significa algo. Dualidad, vamos a la dualidad, que creo que acá nos habíamos extendido un poco más la última clase. Desplazamiento, productividad. Dualidad de estructuración o doble articulación. Como se dijo al hablar del carácter discreto, cada lengua se sirve de un inventario limitado de sonidos distintos. Y habíamos hablado de que existen 29 letras en el alfabeto
y 29 fonemas, o sea, una cantidad limitada de sonidos que producen una cantidad ilimitada de significados y palabras. La danza de las abejas es una cantidad limitada de movimientos que produce una sola información. Esa es una diferencia muy grande entre la danza de las abejas y el lenguaje humano. Y la otra que sigue abajo, productividad. Vamos a lo que era la productividad. Me hace falta un intervínculo para que suba donde yo quiero, ¿sí? Productividad. El lenguaje permite producir e interpretar mensajes que no se han producido e interpretado con anterioridad, que es una de las características más importantes de la literatura, ¿no? La teoría de la muerte del autor va a decir que cada lector realiza una interpretación, o puede realizar una interpretación distinta de la obra de arte, que todas las interpretaciones son válidas. Después va a venir otra teoría que va a refutar que no hay una infinita cantidad de interpretaciones. Pero sí, cada lector o cada destinatario puede interpretar el mensaje. Pensemos en una broma. Una broma puede funcionar como broma, como violencia, como nada, porque no produce ni risa o como una total indiferencia. Bueno, es la capacidad que tenemos de producir e interpretar mensajes de acuerdo a nuestro contexto, nuestras emociones, nuestra cultura, nuestros conocimientos culturales, nuestras capacidades. Bien, esa es la productividad. Claramente el lenguaje humano le podemos marcar la tilde en productividad, pero no se lo podemos marcar a la danza de las abejas porque se interpreta el movimiento para una distancia y una dirección. ¿Hasta acá vamos bien? Transmisión cultural. El lenguaje humano se transmite de generación en generación y se recrea, que esa es lo que no puede hacer la danza de las abejas, a no ser que tu papá nos diga que a través de los años culturalmente aparecieron otros movimientos, como para decir, de acá hasta acá está el néctar, pero si vas por acá hay un atajo. Esos avances, esas cuestiones culturales o construcciones culturales son propias de los seres humanos. Así, de esta manera, podemos ver cuáles son las diferencias entre el lenguaje humano, que la sintetizamos, capacidad de creación. No tengo pizarrón en este programa para grabar. Capacidad de creación, y acá no hay capacidad de creación. ¿Alguna duda hasta acá? Muchas especies de animales son capaces de transmitir algunas informaciones y avisos. Si el perro te rasca la puerta, o quiere entrar, quiere salir, depende de dónde esté, pero está avisando algo. Interpretó, por hábito que ya aprendió, que ciertas cuestiones, el alimento sabe que el plato de alimentos está siempre en el mismo lugar. Si vos se lo vas cambiando, el perro lo volvés loco. Pero el perro, cuando tiene hambre en la casa, la mascota va a donde sabe que está su plato de comida. En cambio, nosotros podemos comer en lugares, decidir comer en lugares diferentes. Sin embargo, si se comparan las propiedades de los medios de que se sirven con las del lenguaje humano, se podrá comprobar que junto a algunas semejanzas existen también diferencias muy significativas. Las abejas, como los humanos, utilizan un conjunto de signos especializados a los que asocian significados concretos. Eso hablábamos de que en ellos también funciona la arbitrariedad en el sistema de signos. Dos tipos de danza, dentro de la danza la de la cola, la indicación de la dirección y de la distancia, pero las diferencias son sin duda más numerosas. El canal utilizado por las abejas es fundamentalmente visual y olfativo, tenés razón, vos lo dijiste. Van dejando rastros y lo siguen por el olfato, eso no lo tuve en cuenta yo. No auditivo. No hay elementos discretos, sino graduables. Los signos son básicamente icónicos. Claro, porque vos ves una forma de 8, vieron que yo dije un 8, un círculo o la imagen, icónicos. Esto, Cristina, nosotros lo explicamos.
Te lo explico rápidamente, para que la palabra icónico suene mejor. Nosotros hablamos de que hay signos, y lo vamos a subrampear en la teoría de los signos. Los signos se clasifican según las relaciones. Un signo es un ente. Lo vieron en filosofía, el ente es el ser, que está en lugar de otro ente. Si no lo vieron en filosofía, el ente somos los entes. Un ser es un ente. Según la relación que se establece entre este ente y el ente al que reemplaza, tenemos íconos, como por ejemplo la vida. Si vos encontrás este dibujo y todo lo asocias a la realidad, si lo traducas a lo dibujado con un colorcito, un lápiz labial, bueno, es un icono, es igual al labial original, al objeto original. O por ejemplo, ves en un baño, vemos un baño de mujeres y reconocemos una mujer. Bueno, es un icono porque es idéntico a los rasgos de una mujer. Si la relación es de causa y efecto, tenemos un índice, un indicio. Y yo les había dicho que las índices de que puede llegar a llover. Son indicios de que puede llegar a llover en una tormenta. O si veíamos la calle mojada, ahí o llovió o hubo una tormenta. Es un indicio de que algo va a pasar. O si tenemos fiebre de que está. Signos. El mundo dice Barthes que estamos rodeados de signos. Exacto. Nosotros pensamos en signos. ¿Se acuerdan de esta clase? La doy vuelta no para. Así que yo no la entendí. Hamburguesa. Hamburguesa. Ahí está. Así la vamos a tratar. Nosotros pensamos en signos, no pensamos en objetos. Si pensamos automáticamente tenemos un signo en la cabeza, que es una imagen mental. A esa imagen mental le ponemos un sonido. Como resultado, la imagen mental más el sonido nos da una idea o
imágenes con sonidos a las que le dan una forma que se llama idea o concepto. Y lo que sale materializado de esa idea o concepto se llama palabra, carpeta, la palabra. Pero fíjense que en realidad para lograr, por eso no es tan simple que un niño aprenda a hablar, no nace hablando, porque todo es un proceso mental de aprendizaje en el que hay que comprarle el objeto para que construya una imagen mental, le asocie un sonido y de ese concepto salga una palabra. Bien, la relación entre esta imagen y ahora se vamos al dibujo. Yo me puse ahora en el celular, por ejemplo. Necesitan ir a WhatsApp, ¿no? Tengo que buscar un icono. Eso es el icono. Es una imagen que representa que está en lugar de una app, la de WhatsApp. Cuando vas al icono, ahí te abre la app. Pero esa imagen es el icono de una aplicación. Si ustedes, por ejemplo, ven un dibujo, vos decís, es un dibujo de una carpeta, ¿no? Es igual a una carpeta. Es igual a la relación entre el ente y el objeto, que es otro ente, es de semejanza. El inicio podría ser cuando el celular estaba marcando demasiado. Perfecto. Indicio de que te está quedando sin batería o lo decía acá. Perfecto. Ese que aparece ahí, que va marcando en débil, en una sola línea, es un indicio. Vale, ahí está la relación. Esta relación entre este ente, que en realidad es la causa, con la consecuencia, se llama indicio. Relación una causa con una consecuencia. Esta vez es más difícil de entender como ente en lugar de otro ente, porque en realidad es una lectura que me da como resultado de interpretación. Yo leo que voy a entrar en tenía interpreto lo que tengo que interpretar para que siga funcionando. Es mucho más fácil entender el ente en lugar de otro ente con el icono, porque claramente es un dibujo que está en lugar de un objeto. Son entes que existen y reemplaza a otro. Pero acá tengo una lectura y una interpretación, causa y la última relación es la relación convencional o arbitraria que trae símbolo como resultado. La relación entre el ente que representa con el ente que es representado no tiene ninguna naturalidad, ni causa, ni efecto, ni semejanza, sino que es un acuerdo social. Por ejemplo, y aquí lo hemos hablado, yo me acuerdo que hablamos de la paloma blanca. Sí. La paloma blanca que simboliza la paz. Bueno, ¿por qué esta paloma blanca es una paloma negra? Bueno, acordamos todos que la cultura tiene que ver con lo bueno, lo claro. Es un símbolo. ¿Hay una relación natural? No, ninguna. Como la manzana en pecado, como la pasión, el negro o la oscuridad con lo tenebroso, el cuento del terror siempre será, si vamos a ver características del cuento del terror de la literatura, el ambiente, exacto, el ambiente, siempre el cuento del terror se desarrolla siempre de noche, no hay casa en los habitados, bien, son símbolos que se utilizan para construir una sensación. Todos los tres son signos, el icono, el indicio y el símbolo, pero según la relación entre lo que son los representan se clasifican en iconos semejantes, indicio, causa, consecuencia y el símbolo, una relación social o convencional. Un ente es algo que es. Es un ente. Bueno, existe, el ente es algo que existe. Después se suele usarlo en ese sentido, cuando dicen que es un ente,
nosotros le cambiamos el nombre a las cosas, pero no lo acordamos con nadie. No nos podemos comunicar. No podemos retroalimentar la conversación porque no vamos a saber de qué estamos hablando. Si vos me hablas en inglés, yo no manejo. ¿Qué cosa? No, nos reímos un montón. ¿Por qué? Sí, nos explica qué quieren decir. Inclusive ella te dice, bueno, ustedes ya saben que yo invento palabras. Nos explica, sí. Pero si yo no manejo el inglés y ella no maneja el español, el sistema de símbolos es diferente. Ya ahí nos damos cuenta de qué pasa. La convención del inglés es diferente a la convención del español, porque la palabra, voy a decir una palabra, puerta, door, tienen fonéticas totalmente diferentes. El objeto es el mismo, pero si door y puerta, la convención social de cómo va a sonar esa palabra es totalmente diferente. Ahí no se puede producir la retroalimentación y no nos podemos comunicar. Por eso cuando vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de competencias comunicacionales también. Y se los anoto. Porque si bien es algo que está mucho más adelante, es algo sumamente importante. Competencias comunicativas. Una de las competencias comunicativas es la lingüística. Y otra es la metalingüística. La competencia lingüística es conocer las convencionalidades de la lengua que estamos hablando, es decir, conocer el idioma. Para poder comunicarnos lingüísticamente tenemos que conocer los signos, los símbolos y manejar la misma lengua. Y otra es la metalingüística, es decir, el conocimiento de las reglas de la lengua que estamos hablando. Para poder comunicarnos, que son las competencias comunicativas, una es conocer la lengua, la otra es conocer las reglas de esa lengua. Otra de las competencias se llaman culturales. Bien, perfecto, las dos hablamos el español, pero vos venís del norte, donde el remis le dicen de una determinada manera, yo en nuestro país nosotros decimos remis, en el norte le dicen de otra manera, y las dos estamos pidiendo lo mismo, pero no nos estamos pidiendo. Bien, porque son diferencias culturales. Metalingüísticas culturales. Otra de las competencias comunicativas son las técnicas. Si yo quiero dar una clase en un auditorio, no prendo el micrófono, la persona 300 que está sentada atrás no me va a escuchar. Entonces, para lograr una comunicación efectiva, tengo que conocer los elementos técnicos para poder lograrlo. Las más importantes, hay otras, pero para poder comunicarnos, sí o sí, tenemos que conocer la lengua y las reglas de la lengua en las cuales nos estamos moviendo. ¿Y cuáles son las pautas culturales? Adelante. ¿Cuáles son las pautas culturales para poder comprender las diferencias en una misma lengua? No te da problema que está todo grabado. Todo grabado. Ni siquiera había visto que ya eran las 6:20. ¿A qué no terminamos? A las 7:10. Y 10. Un minuto. Yo tengo que poner el presente. Pero no ahora, a las 7. Bueno, estamos con el material de la clase pasada, ¿lo tenés?
lo reenvío otra vez al grupo el lenguaje del lenguaje de las abejas. Bueno, toda esa explicación del pizarrón ya la vimos, no te das problema, es cuando vimos lo de signos y lo vamos a volver a ver con Saussure, que de última sacarle una foto. Fue para explicar qué es un icono. Los signos son básicamente iconos. Es decir, un icono es una relación entre un ente y otro ente por semejanza. O sea, vos, ¿por qué me dicen eso es una A? Y porque estás leyendo el icono, el dibujo. El dibujo es igual a una A. Ahora, si nos vamos al análisis de la semiótica, ¿por qué es una A? Te voy a decir, es una A porque no es ni una B, ni una C, ni una D. ¿Cómo reconoces que es una A? Porque no es B, ni C, ni D. Se reconoce por oposición o por negación. ¿Tienen semiótica? No. Vero decía que en el programa viejo estaba, no me acuerdo qué, estaba. Semiótica. Bueno, la semiótica analiza los signos dentro de todo texto. Entonces, leen la literatura y leen un cuento, y en el cuento buscan y analizan los signos que le dan una cierta interpretación al texto. La semiótica analiza los signos, los símbolos, los íconos, los indicios, es mucho más amplia. Yo se lo reduje. Pero bueno, una de las reglas es, por ejemplo, poder determinar que esto es una A, que el símbolo es A porque no es igual ni a B, porque es igual a A. A es A porque es igual a la vista. Es el dibujo de una A. Es un icono. Que después, dentro de una palabra, ahí la palabra palabra tiene 3A, es un símbolo o constituye un símbolo en sí. Los signos son básicamente iconos y no hay intercambiabilidad de roles. A es A y no es B, porque si no estaríamos en problemas. Ya que solo las abejas exploradoras realizan la danza. Ahí volvemos, la reina no danza. A las diferencias anteriores habría que añadir, estamos viendo la diferencia entre el lenguaje humano y la danza de una abeja, que es la manera en que se comunican las abejas, para ubicarlo. No, ahí está. Estamos viendo qué características tiene el lenguaje humano, que no tiene una danza o un baile de una abeja. Pero que si ustedes lo piensan en la danza del folclore, es lo mismo. Aprendés a bailar un gato y te dicen, baila un gato y te pongan el gato que te pongan, se baila igual, ¿sí? La chacarera, te pongan la chacarera que te pongan. Exacto, no cambian los pasos, son siempre los mismos, te pongan la chacarera que te pongan. Bueno, esto es exacto, es lo que tenés que preguntarle a tu papá. Si siempre bailan lo mismo. Exacto. Cambia el escenario, puedes bailar más cerca o más lejos, pero si es chacarera, los pasos son los mismos. No hay un cambio en sí. Bien, en el lenguaje humano tenemos la posibilidad de hacer todas las modificaciones que sean. Ya que solo las abejas exploradoras realizan la danza. A las diferencias anteriores habría que añadir que otras especies se valen de medios químicos olfativos, por ejemplo, para marcar su territorio o como indicación de su disponibilidad para el apareamiento, los perros orinan, marcan territorio, por ejemplo. Y hay ciertos animales que cuando están para aparearse tienen un olor distinto. Estas señales no son evanescentes, como sí lo es el lenguaje humano, y no presentan intercambiabilidad de roles. Si se consideran las propiedades del lenguaje humano que no están presentes en otros sistemas, se verá que forman un núcleo coherente. Los rasgos exclusivos de las lenguas humanas son la dualidad de estructuración, las dos personas que conforman una conversación, la productividad, que podemos producir significados diferentes, y el desplazamiento de significados. Según un contexto, una palabra puede significar una cosa, puede significar otra, y la palabra es la misma. Bien. Rasgos exclusivos de las lenguas humanas. Página 13.
al final, ahí está. Propiedades exclusivas, ahora página 14, propiedades exclusivas del lenguaje humano. Entonces, la dualidad, la productividad y el desplazamiento, que están explicadas en lo que leímos en la clase pasada, ya te digo en qué página, el hipervínculo que me hace falta. Productividad, está explicado en la página 8. Dualidad en la página 8. Y el último, y especialización en la página 8. Bueno, volvemos al cuadrito. Acá. La dualidad de estructuración o doble articulación, voy bien, y la productividad, dos rasgos que se observan conjuntamente en los sistemas de otras especies, constituyen dos características de diseño que potencian la economía del sistema. A partir de un inventario muy limitado de unidades mínimas, entre 2 y 3 docenas de fonemas diferentes, vuelvo a repetir, el alfabeto tiene tantas letras que son morfemas y esas letras tienen un fonema y se terminó, no hay más. Bien, ese es un repertorio limitado de sonidos con los cuales se hace una ilimitada cantidad de palabras o significados. Las lenguas construyen primero piezas simples con significado que luego combinan para formar expresiones complejas. La lengua tiene una A que combinada con una L puede decir al o puede decir la, de acuerdo al orden que nosotros le demos. Son dos fonemas, dos morfemas, dos fonemas que se pueden combinar de manera diferente. Por eso las combinaciones son siempre infinitas. La dualidad de estructuración es posible, a su vez, gracias a que los signos lingüísticos son arbitrarios y están compuestos por unidades discretas. Bien. La productividad, por su parte, es la capacidad, el cuadrito lo sacamos porque es el gráfico de lo que acabamos de leer. El ramo adorna, y acá lo tienen. Fíjense que ramo, unidades mínimas de estructura constituyente. Unidades de significado. El es el artículo que acompaña el sustantivo ramo. La S y la N significa sintagma nominal, es decir, que dentro de una oración tengo un sujeto y un predicado. No me quiero meter mucho en la parte de lengua. El ramo adorna. Adorna es el verbo. ¿Qué hace el ramo? Bueno. Sintagma nominal. El artículo que modifica directamente al sustantivo ramo. Por eso es nominal, porque ramo es un nombre. Todos los sustantivos son nombres. Sintagma verbal. Adorna el verbo. Esa es la oración. Bien, esas son las unidades con significado, artículo, sustantivo, verbo. Unidades mínimas sin significado, que si yo las separo y las pongo solitas, la R sola no significa nada, es una R. R-A-M-O. Fonéticamente, yo me puedo ir a la fonética y decir R-A-M-O. Es lo que veníamos, así se constituye el lenguaje, la estructura del lenguaje desde el estructuralismo que vamos a ver en Saussure. Sintagmas que según el tipo de palabras que funcionan de núcleo son nominales, verbales, adverbiales. Por ejemplo, el ramo adorna la mesa. El núcleo del predicado, adorna la mesa, es el verbo, sigue siendo un sintagma verbal, del cual yo tengo un objeto directo, es decir, la que adorna el ramo, la adorna la mesa. Lo van a ver específicamente este análisis en lengua, por eso no me quiero meter. Pero simplemente esto es una oración conformada por un sujeto y un predicado, o un sintagma nominal porque el núcleo es un sustantivo, y un sintagma verbal porque el núcleo es un verbo. Si el núcleo fuera un adverbio, sería un sintagma adverbial, por ejemplo. Sintagma es la construcción. Las unidades mínimas de significado son los morfemas. Un morfema se une con otro morfema y forma una sílaba. Mamá tiene 4 morfemas, M-A-M-A, y 4 fonemas. 2, perdón. La M con la A, perdón. 2 fonemas, la M con la A que se repiten. Se unen,
el morfema N con el morfema A y forman una sílaba, ma. Forman otra sílaba, ma. Juntas forman la palabra mamá, que tiene 2 sílabas, como se aprenden los chicos más chiquitos. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra mesa? Y van a ver que aprenden mesa. 2 aplausos tiene 2 sílabas. Bien, entonces, unidades mínimas de significado, unidades mínimas sin significados, morfemas. Unidades mínimas con significados, sílaba. Ra, mo. Unidad que conforman las sílabas, palabras. Las palabras forman oraciones, las oraciones forman párrafos, los párrafos forman textos. Y los textos en el discurso, en el contexto se transforman en discursos. ¿Se los anoto? Yo no creo que eso no me... Es mucha información, mucho. Es muy viernes. Ah, vos tuviste un muy... a la que vamos seguramente a llegar. Esto voy a poner. Traba la filmación. A la que seguramente vamos a llegar, me falta el poder hacer esto. Zoom. No, no se puede. Sí se puede hacer si le pongo una cámara con puerto USB, pero no lo puedo hacer con la cámara web de la compu. Un zoom, perdón, a la que va a dar la grabación, no le puedo poner zoom a mi cámara web de la compu. Sí.
Después pueden pasar la foto. Tenemos entonces las teorías, el análisis del discurso, que son las teorías, por ejemplo, en teoría de la comunicación, no es introducción a los estudios del lenguaje, sino que introducción a los estudios del discurso, que sí está en la currícula de lengua y literatura, ustedes van a analizar el discurso, pero vendría a hacer todo ese recorrido en un contexto particular. No tiene significado solo, por sí solo el morfema. En la película, el discurso del presidente. Hay una no, perdón, me fui porque hay una película que se llama El discurso del presidente. El discurso, exacto, que vendría a ser el texto que va a leer. Exacto. ¿Qué palabras va a usar para en la asignatura análisis del discurso? Se observa justamente cómo está construido el discurso en relación a la selección de las palabras, del registro, de la voz, del destinatario, de la lectura entre líneas. Es para mí una de las asignaturas más interesantes, análisis del discurso. Ah, pero no sé qué. Luciana. ¿Lo tienen después? Cuando entré, 99. Luciana. Encima que perdí todo el tiempo pasando la leche. Eso te iba a preguntar, ¿viste todo? Te iba a poner 200 veces y ya va. Entonces te mandé el texto, pero vos te vas seguiendo y se mandaba los textos, después los audios, las fotos.
Vuelve el sonido de la clase. Seguimos un ratito más. Bien. Después de ver este cuadro, entonces, la productividad por su parte es la capacidad de construir e interpretar nuevos signos. No existe nada parecido a la productividad de las lenguas humanas en otras especies. Por eso nosotros podemos escribir muchísimos libros porque tenemos la capacidad de crear nuevas realidades o imaginarlas. En el caso de la danza de las abejas, aunque la información comunicada puede ser nueva en el sentido de que es posible que la abeja exploradora nunca hubiera localizado previamente una fuente de alimento en la dirección que indica, los contenidos comunicados se reducen al uso de unidades de significado indivisibles, sin componentes internos. Por ello, la danza de las abejas está limitada esencialmente a identificar la información sobre la localización y la distancia de la fuente de alimento, sin posibilidad de transmitir otro tipo de informaciones, por muy relevantes que éstas pudieran resultar. Ejemplo, hay una trampa de abeja en el medio, hay una persona que te puede matar, hay una red, eso no lo pueden transmitir. El peligro, por ejemplo. Los sistemas de comunicación animal están constituidos, a lo sumo, por un inventario más o menos amplio, pero siempre limitado y cerrado de signos. Se trata, por lo tanto, de un código simple, es decir, de un catálogo de correspondencias que no puede expandirse. Eso es lo que hablábamos del perro. Ya que no incluye pautas regulares de combinación. Por ello, no solo el inventario de signos es finito y cerrado, sino que es también finito y cerrado el inventario de contenidos que pueden comunicar. El lenguaje humano consta también de un inventario de signos, palabras y morfemas, un conjunto de secuencias de sonidos que se asocian convencionalmente con conceptos, pero no se reduce a eso. Posee además un conjunto de principios y de reglas que determinan cómo se combinan esos signos para expresar significados más complejos. Esa es la competencia metalingüística, la capacidad de conocer y comprender cuáles son las reglas de una lengua que me permiten crear nuevos significados. Esto que dice acá. Además, un conjunto de principios y reglas que determinan cómo se combinan esos signos, eso es un conocimiento metalingüístico, para expresar significados más complejos. Cada lengua tiene, pues, no te da problema, un léxico y una gramática. Eso están viendo ustedes en gramática aplicada. Página, ¿lo encontraste? Bien. Un léxico y una gramática. Por empezar, esto retumba un montón y parece siempre que estás hablando más fuerte. Y otra cosa, el polvo de tiza que vuelve. A mí también me hace mal el polvo de tiza. ¿La tiza? A mezclar.
acordé del sonido. Los diccionarios, si una profesora te dice, vamos a buscar el significado léxico de una palabra, es diccionario. Es el significado léxico de una palabra. El significado gramatical de una palabra es si es un sustantivo común o propio, si es común, si es concreto o abstracto, si es concreto, si es individual o colectivo. Si es abstracto, no tiene clasificación. ¿Qué función cumple dentro de la oración? Y qué sería la sintaxis y morfológicamente si es femenino o masculino. Es el significado gramatical de una palabra. Entonces acá dice, cada lengua tiene un léxico, que es decir, un significado establecido y convencional de la palabra, y un significado gramatical según su funcionamiento dentro del sistema. Y dentro de ese significado gramatical ustedes ven 3 niveles: semántico, morfológico y sintáctico, que es lo que ven en gramática aplicada 1 y 2. Una persona que conociera todas las palabras de una lengua, pero no sus reglas gramaticales, no sería capaz de emplear esa lengua. No puede escribir. ¿Me explico? Porque para poder escribir tenés que saber en qué lugar reglas y normas gramaticales. Por ejemplo, en el español primero va el sustantivo y en el inglés el sustantivo va al final. Esas son reglas gramaticales de una lengua. Es precisamente la posesión de una gramática, de un sistema de combinaciones que permite producir signos compuestos de longitud y complejidad ilimitadas, porque yo puedo tener una oración de estructura compleja cuando yo tengo una oración con coordinadas y subordinadas adentro y una infinidad de subordinadas adentro. No sé si a ustedes les pasará, pero a lo mejor no, que les den de analizar la Tere y yo, que tiene un millón de adjetivos y de construcciones subordinadas adjetivas. Ahí van a ver esa complejidad ilimitada, lo que singulariza el lenguaje humano frente a otros instrumentos de comunicación que podemos encontrar en la naturaleza y también lo que confiere a las lenguas naturales su extraordinario potencial. Nosotros somos los únicos capaces de a una idea principal subordinarle ideas secundarias. La mujer que tiene la pollera azul es una ladrona. La idea principal es que la mujer es una ladrona. Que tenga una pollera azul es una idea secundaria, subordinada a la mujer. Es una idea secundaria. Eso, en un análisis sintáctico se llama subordinación. Es como un empleado que se subordina a un jefe. Eso es una oración subordinada, es una idea subordinada, que es una estructura subordinada. Esas subordinaciones son infinitas, porque dependen de nuestra capacidad de llevar adelante el lenguaje. Pero eso solo se puede hacer con el lenguaje humano. Esa subordinación de ideas no se puede hacer en otro sistema simple, como el sistema de intercambio de información de los animales. Es la capacidad que nosotros tenemos de construir estructuras complejas. Por eso se llama la oración, primero van a ver la bimembre y la unimembre. Después la oración bimembre es estructura compuesta, porque tiene 2 coordinadas. Juan y Pedro salieron de viaje, pero sus padres le dieron un montón de recomendaciones. Juan y Pedro salieron de viaje, es la primera proposición, pero sus padres le dieron un montón de recomendaciones. Hay 2 proposiciones que se unen a través de un nexo, es el pero. Eso es una oración de estructura compuesta, porque hay 2 proposiciones. Pero Juan y Pedro, que son amigos desde su infancia y decidieron irse de viaje juntos, compraron los pasajes. Pero antes de salir, sus padres le dieron un montón de recomendaciones. Eso es una oración de estructura compleja, porque no solo tengo proposiciones, sino que tengo ideas subordinadas adentro de esas proposiciones. Esa capacidad que nosotros tenemos de construir oraciones, ideas complejas, es única del lenguaje humano. Es lo que ustedes van a ver en gramática aplicada, cómo están construidas esas oraciones complejas. Compleja porque hay una cantidad de ideas subordinadas y de signos adentro de la idea principal. Juan y Pedro se fueron de viaje, qué suerte Juan y Pedro. ¿Quién pudiera ser Juan y Pedro? La productividad del lenguaje humano representa, como dijo
William von Humboldt, perdón mi pronunciación, la capacidad de hacer un uso infinito de medios finitos. Eso es sumamente importante. Los medios son finitos, pero el uso es infinito. Bien, dejamos acá porque yo entiendo perfectamente el sistema de pelotitas de la neurociencia, la atención se corta en algún momento. Bien, terminamos acá para seguir la clase que viene, que vamos a terminar este texto porque ya creo que queda muy poco y vamos a ver un video que ya seleccioné. Nos queda lenguaje y comunicación, que es el título que me interesa, y después vemos un video. Corto entonces, finalizo la grabación.